quiero empezar hablando, si no te importa, de F1, la Muy película, bien, vale. porque después hablamos de los estrenos de este día 4, ¿eh? Como la otra Venga, es anterior, por eso te lo comento. Si te pues parece, empezar. venga, vamos ¿Eh? a compartir Fórmula 1. ¿Eh? Bueno, pues esta semana quiero empezar recuperando una película importante, porque en estos momentos va tercera en el ranking de recaudaciones de los cines de España, que es esta película dedicada a un mundo tan especial como es el mundo de la Fórmula 1. Como se sabe, la Fórmula 1 es la máxima categoría de lo que serían las pruebas automovilísticas en todo el mundo. Dentro de los coches, después están evidente las motos, o después hay también otros artefactos que vuelan como aviones o lanchas motoras, que también se hacen carreras y también se hacen exhibiciones, ¿no? Pero yo creo que Fórmula 1, y a lo mejor me equivoco, pero por lo que puedo intuir o lo que he visto, creo que es de las, digamos, actividades deportivas donde entra todo, la tecnología, el deporte, la resistencia, bueno, también los negocios, que tiene más público, tanto en los circuitos presencialmente como a través de las retransmisiones televisivas o radiofónicas. Con lo cual, estamos ante un fenómeno de masas. El título de la película es F1, dos puntos, la película. Yo quiero hacer una reflexión, porque el título original también es F1 de Movie. Y yo quiero hacer una reflexión sobre el título en función de qué tipo de película se está ofreciendo al espectador. Quizá soy muy exigente o quizá veo algo que no es verdad, pero yo lo interpreto así. Solamente le pido a los que nos escuchan y a ti misma, si te parece, amor divo, que pensemos en la cantidad de películas infantiles con diferentes títulos que después se pone la película. Es decir, para mí, esta versión, digamos, muy ligera de lo que es la Fórmula 1 está infantilizada. Es decir, es una película dirigida correctamente por un señor como es para mí un buen director, Joseph Kosinski, que ha hecho buenas películas, digamos, de acción o buenas películas de emociones, como pueda ser este F1, la película, pero que la historia ya en sí misma, que es del propio director de Kosinski, la misma música de Hans Zimmer, que no es una música, por decirlo así, tan épica, tan espectacular como otras muchas de sus películas que ha hecho para historias más espectaculares y mucho más épicas, valgan las repeticiones, me parece que es una presentación un poco infantiloide de lo que es una Fórmula 1, que es realmente uno de los, como las motos, y también el descenso en esquís, evidentemente, o en la aviación, una de las actividades deportivas más peligrosas, y lo sabemos por la cantidad de muertos, de accidentes, de heridos, no hace falta recordar la cantidad de famosos que han muerto en un coche de Fórmula 1, ¿no? Entonces a mí la película, que sí, es cierto, está muy bien interpretada, tiene un gran trabajo de su protagonista, que es Brad Pitt. Volvemos a aquello que yo te comentaba en otros parlanchines, de que gran parte del público, el gran público, se mueve sobre todo por los desarrollos no solamente argumentales, sino por quién es el que organiza, el que interpreta esa película, ¿no? No cabe duda que Brad Pitt, que tiene, no sé, 61, 62, o habrá cumplido ya 61 y está a punto de cumplir 62, eh, atraerá al público femenino, pero también atraerá al público masculino, porque claro, hace de un piloto. ¿Y de un piloto de qué tipo? Bueno, de un piloto ya mayorcito, es decir, hace la edad que hace, quizá algunos años menos, pero que no ha triunfado en la Fórmula 1 por su temperamento juvenil que le hacía tener muchos accidentes y que al final pues lo sacó de esa, digamos, de esa Fórmula 1 que es la fórmula importante del automovilismo y lo llevó a carreras de menor importancia. Con lo cual, aparentemente, la película sería como una especie de reflexión o de exposición de los perdedores. Entonces, sabes que en el cine norteamericano la figura del perdedor, sea en películas de aventuras, en películas de jugadores, en películas incluso de negro, de películas de thriller, el perdedor está muy bien, siempre muy bien tratado. Quiero decir, es un personaje muy habitual, incluso de la novelística norteamericana, ¿no? Más incluso que la europea. Recordemos, no sé, sin ir más lejos, el Buscavidas, con Paul Newman, no sé si te acordarás que era una Sí, maravilla de sí. película, que después hubo una especie, digamos, de remake y que también era correcto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos ante una película que aparentemente está hablando de una persona ya de edad
podríamos hablar del tema, de la palabra que ya se ha puesto de moda, el edadismo, aquello de las personas mayores que ya no son valoradas en el mundo del trabajo o incluso en el mundo sociopolítico, pero que en cambio, pues muchos de ellos son muchísimo más inteligentes, efectivos, útiles, que buena parte de una cierta juventud, ¿no? A mí la película me decepcionó. Primero es muy larga, 2 horas 35 para mí, o 2 horas 25, perdón. Para mí muy larga, muy larga. Muy larga porque lo que se ven son muchas carreras, que no sé hasta qué punto están hechas con inteligencia artificial o no, no me importa. Yo prefiero más ver las carreras que se retransmiten a través de las televisiones, donde se nota que los cámaras y las cámaras, que claro, es saber dónde se ponen las cámaras y quiénes son los cámaras, ¿no? ¿Quién hace funcionar estas cámaras? Yo no sé si los que me escuchen hay algún aficionado a la Fórmula 1. Yo veo bastante, lo veo desapasionadamente, aunque todos sabemos que en España hay dos personajes que llevan la batuta, que son Alonso y Carlos Sainz, pero bueno, yo lo miro sin querer que gane uno o que gane el otro, que gane el que corra mejor en cada carrera, ¿no? La película está bien ambientada en este sentido, porque explica un poco los tejemanejes que hay también dentro del mundo de la Fórmula 1, que son la lucha por las escuderías. Las escuderías son los equipos de una determinada marca de coche, no voy a decir marcas para que no se diga que esto es un programa publicitario y tampoco vamos a cobrar aunque digamos marcas, de que, claro, los grandes potentados o las grandes compañías, las multinacionales, como se decía antiguamente, ahora ya no sé ni cómo se llaman esos grandes grupos económicos, políticos, sociales e ideológicos, quieren tener las mejores compañías, quieren tener los mejores pilotos, quieren tener los mejores coches. En ese punto la película sí está bien ambientada. Hay un momento que se explica cómo se quiere comprar una compañía o una escudería a través, pues, digamos, de la traición, ¿no? Y hay que decir que junto a Brad Pitt hay buenos actores, empezando para mí un actor que no me cae bien personalmente y como actor me parece normal y corriente, que es Javier Bardem, que aquí está estupendo porque hace de responsable de la escudería a la que se le llama a Brad Pitt porque necesitan ganar una carrera. Resulta que dentro de la fórmula de la Fórmula del 1 hay unas condiciones. Entonces se ve que en este caso, si este equipo, si esta escudería no gana una carrera, puede bajar de categoría, lo cual es como pasa en el fútbol, ¿no? Bajar de categoría siempre significa pérdida económica, pérdida de socios, pérdida de atención. ¿Por qué todo el mundo quiere estar en la Fórmula 1? Pues porque es la gran carrera, ¿no? Eso está bien dado, lo que pasa es que está dado de forma muy lateral, no lo explica bien, no lo desarrolla bien, igual que también está bien dado lo del lugar donde se encuentra el paddock, que dicen ellos en terminología inglesa, donde vemos que sería casi como una alfombra roja de los Oscars, donde van todos los famosos a ver las carreras, donde están todas las intrigas de aquí yo hago esto, aquí yo hago lo otro. Eso está bien dado, pero es poco. En cambio, se pierde mucho tiempo con las carreras para un poco explicar también, yo también lo entiendo, cómo es el carácter del personaje de Brad Pitt, Sonny Hayes, que es un personaje que siempre está haciendo irregularidades, juega al límite, un poco traspasando en muchas ocasiones esa línea roja que se requiere en cualquier tipo de práctica deportiva, que sería un poco, pues, digamos, la honestidad, la honradez, ¿no? El equilibrio entre ganar, pero no ganar haciendo trampas o perjudicando a alguien, ¿no? Ganar de forma honesta, de forma deportiva. Por eso se dice que el deporte es un deporte de honestidades, de honor, y por eso te dice, sé deportivo en la vida, ¿no? Acepta tus derrotas, acepta tus éxitos sin exagerar, que es lo difícil. En la vida a veces es difícil aceptar los éxitos sin exagerar o las derrotas sin hundirte, ¿no? A mí en ese sentido la película, ya te digo, me parece correcta, está yendo muy bien, es tercera después, si no me equivoco, de la de Santiago Segura y la última que han hecho de Parque Jurásico, pero bueno, quiere decir que está funcionando, ¿no? Se ha estrenado en muchas pantallas, como es lógico. De momento creo que sigue en esta tercera posición, este último pasado fin de semana, por lo menos por los últimos datos que tengo, seguía en esta posición. Pero te digo, a mí me dejó como muy distanciado, no conecté, quizá porque soy, ya digo, seguidor, no obsesivo, ni al pie del cañón cada vez que hay una carrera de Fórmula 1, pero sí las veo y sí me intereso de decir, a ver, quién ha ganado, cómo han quedado, cómo va la clasificación general.
un poco sí, para saber también un poco pues, cómo van Alonso o va Carlos Sainz, ¿no? A mí es una película que me dejó bastante frío. No digo que sea una mala película, pero digo que es una película pequeña, inferior y sobre todo para mí muy infantiloide. Ya te digo, se puede aconsejar al que le guste la acción, aunque la acción para mí no hay aventura, no hay, la aventura de las carreras no existe porque es el peligro nada más y la pericia de los conductores. Dime, dime. Sí, quería puntualizar cómo has empezado a hablar sobre esta película, porque has dicho la película. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ponen Bueno, esta, porque le esta quieren, sí, se la obviedad, ¿no? ponen sobre todo en los títulos infantiles. Si dices la película, es como ampliar la expectación que hay sobre. Si yo digo F1 generalmente los que son aficionados a Fórmula 1 lo saben que F1 quiere decir Fórmula 1. Quizá otras muchas personas del mundo, estamos Ah, hablando vale. del mundo, no hablamos solamente de España o de Estados Unidos, estamos hablando del mundo. No todo el mundo a lo mejor tiene el conocimiento en el momento que ve un título de F1. ¿Qué quiere decir F1? Ah, la película. Bueno, pues si es la película, quiere decir que es una película. Yo creo que ese título, y ahora no he empezado a buscar, pero si alguien tiene la paciencia de empezar a buscar títulos de películas infantiles, sobre todo los que vienen procedentes de Estados Unidos, verán cómo se utiliza mucho en la segunda parte del título, de que el título es el nombre de la película, se utiliza la película. Por eso, por dar más dimensión al hecho de la película, ¿no? A mí esto es lo que me parece que infantiliza un poco la película, aparte de su propio argumento, de su propia forma de cómo está rodada. Otra cosa es que estén bien los actores, haya ritmo, pero ya digo, a mí 2 horas 35 para carreras que en el fondo sabes que son carreras falsas, donde todo está muy, muy hilvanadito, Sí. para que al final, digamos, haya un poco que el edaísmo sigue existiendo, porque evidentemente no voy a hacer el maldito spoiler que se dice en inglés, pero sí que las cosas no sean como uno puede pensar que van a ser, dado que el protagonista es Brad Pitt. Pero vuelvo a insistir, para mí el tema importante es que se habla del perdedor en Estados Unidos, que insisto, es muy habitual en la literatura norteamericana y en el cine norteamericano. Y si te parece, vamos con las películas que se estrenaron el pasado día 4. Mm. Hay 3 películas maravillosas, cada una diferente, pero cada una maravillosa. La primera es una película italiana. A ver, el cine italiano, y esto lo digo como recordatorio y tú lo sabrás, tú lo has visto también, con lo cual me gustaría mucho saber tu opinión, porque es una De, película en que las mujeres son las ¿a cuál te protagonistas. refieres? A Diamanti, Ah, que sí, traducido, Diamanti, que sí. traducido al español quiere decir diamantes. Entonces se va a explicar Sí. por qué se dice diamantes. Yo quiero recordar que hace muchos años, que para muchas generaciones de gente aficionada al cine sería como hablar de la prehistoria, el cine italiano llegaba a mansalva a las pantallas del cine, de los cines españoles. Ahora ha ocurrido lo siguiente, ahora llega mucho el cine francés. En aquella época el cine francés prácticamente no llegaba. Empezó a llegar cuando aparece la Nouvelle Vague, pero mucho antes el cine francés llegaba a cuentagotas, cosa que está pasando ahora curiosamente con el cine italiano. Por eso Diamanti, que traducido digo al español sería Diamantes, es una producción del año pasado, dura 2 horas 15 y a mí, por ejemplo, ves comparando con las 2 horas 25 de Fórmula de F1 o la película, no se me hicieron nada largas, porque es una película que hace un homenaje al cine. Es lo que siempre se ha dicho del cine dentro del cine. Recordemos la película de Truffaut, tantas películas que se han hecho norteamericanas de directores haciendo tal. Es decir, es también un subgénero que hay dentro de lo que podría ser el cine dramático o el cine, digamos, costumbrista, porque también en el fondo la profesión de cineasta en cualquiera de sus facetas no deja de ser una profesión costumbrista como pueda ser cualquier tipo de profesión, ¿no? Las costumbres se apoderan de nuestra forma de trabajar. Los periodistas también nos habituamos a un tipo de costumbre de hacer nuestros artículos, de mi forma de hablar, por ejemplo, de la forma en que uno se expresa delante de la cuando está delante de la cámara televisiva, con lo cual la película es ese homenaje. Pero un homenaje a qué sección del cine, porque el cine tiene muchas secciones, tiene la producción, tiene la dirección, el guión, la fotografía, la música, pero hay un sector que está muy poco valorado. En Estados Unidos sí, se les da premio a las diseñadoras. Todos sabemos que, ahora no recordaré el nombre, pero más de uno que sea que tenga buena memoria y sea buena aficionado al cine sabe que hay una famosa, digamos,
diseñadora de vestuario que ha ganado la tira de Oscars, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el vestuario forma parte también de la historia, porque las historias, digamos, clásicas necesitan un vestuario adecuado, las modernas también, depende de las épocas, hay que saber hacer trajes, pues si una película pasa en los 60, de los 60, no trajes del 2025, si la película pasa en los 40, que sean trajes de los 40, si es ya una película de super época del Luis no sé quién o del rey del zar tal, tiene que ceñirse al tipo de moda que había en ese país y en aquel momento. Diamanti es la historia, digamos, de una sastrería o de un lugar de modas en Roma, donde está dirigido por dos hermanas. Dos hermanas, esto pasa en los años 70, dos hermanas que tienen sus problemas personales. El uno es seguir adelante con el negocio y el otro es sus problemas personales. Como tienen problemas personales, el resto de mujeres de todo, sastresas, modistas, las que cosen, las que planchan, las que lavan, las que dan de comer porque se quedan a comer todo el día. Es decir, todo un grupo de mujeres que a su vez también tienen problemas personales, problemas familiares, de maltrato de género, problemas familiares de falta de dinero, problemas familiares de mujeres con hijos solitarias, de madres solteras, etcétera, etcétera. Lo típico de una vida, no solamente por mencionar lo que yo tantas veces digo, en este caso la Agenda 2030 no aparece tanto, ¿no? Está menos presente. Sí que hay temas, digamos, relacionados, pero serían normales. Entonces, ¿por qué me ha interesado la película de un director que es italo-turco, como es el director Farzen Ozpetek? Porque lo que hace él es este homenaje a ese mundo de esas mujeres anónimas que reciben en su lugar de trabajo, que en ese caso es como un pequeño, yo diría como un pequeño palacete, me parece que o en Roma, no sé en qué sitio exactamente, donde pues llega el director de la ópera que están preparando el vestuario, llega el director de la película, llega el director de teatro, y van apareciendo hombres, pero de forma muy esporádica, o muchachos que llegan con unos paquetes, pero que hacen bromas a lo mejor con las más jóvenes, o incluso con las mayores haciendo bromas, pero es aquello de las tensiones eróticas que siempre se crean entre sexos, independientemente que sean iguales o diferentes, ¿no? Y en ese sentido la película es perfecta, tiene un equilibrio de narración perfecto, un ritmo perfecto. Hay situaciones muy simpáticas, como es, y supongo que tú la recordarás, de esa muchacha que en una manifestación huye de la policía y se esconde allí porque tiene una conocida, se queda durmiendo y de repente se descubre ella y descubre también a las propietarias que tiene una capacidad para el diseño, ¿no? Porque sin darse cuenta empieza a arreglar un vestido. Todo esto son cosas que humanizan la película, eh, que dan fuerza a esos personajes, ¿no? Por otro lado, personajes pues con sus problemas, pero que son personajes para mí muy reales, es decir, personajes que están allí porque están viviendo intensamente su trabajo y se dedican las horas que sean necesarias. Y cuando están juntas, crean ese grupo de diamantes, que es por eso el título de Diamantino. Y todo esto viene porque parece ser que el director, el turco de origen ya de origen turco, pero nacional italiano, cuando llegó a Italia, empezó a trabajar de ayudante de dirección de muchos directores famosos y una de sus misiones era ir a esas casas de sastrería, de modas, para ver cómo iban los trajes, para ver si respetaban el diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ve que él quedó con digamos, con la necesidad de hacer una película sobre este mundo femenino. Por eso la película, tú sabes cómo empieza. Si quieres, lo explicas tú. ¿Cómo empieza la película? Bueno, reuniendo, convocando a todas las actrices a la primera lectura del guión y es muy A todas las actrices con las que había trabajado a lo largo de su carrera, ¿no? Que es una exacto. comedia muy simpática, muy desenfadada, pero a la vez que vas descubriendo cada una de ellas, ¿no? ¿No? Y Cómo después además hacen un chiste, una palabra así un poco, entre comillas, de que una de ellas dice, pero todos somos mujeres, ¿qué pasa aquí? Y dicen una palabra muy sí, chistosa. sí, sí, pero bueno, muy adecuada en ese caso, porque evidentemente todos son mujeres, pero claro, es un homenaje que quiere hacer el director a esas mujeres, a las mujeres anónimas y a las mujeres con nombre, que son sus actrices. Te puedo contar una anécdota porque hice la entrevista al Sí, director. lo sé, la leí muy buena. Y la anécdota que contaban es que a pesar de estar leyendo el guión, a pesar de estar interpretando y filmando, se ve que
cuando él ya finalizaban la jornada, ¿no? Se iba a su casa y entonces empezaban todas las actrices a enviarles mensajes en WhatsApp como si fueran podcast, o sea, era una cosa que él no podía desconectar, porque todas Bueno, querían aportar ideas, 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 ideas bueno, pero eso es y positivo, matices, ¿no? Y pero eso es era muy positivo. divertido. Porque además en ese lugar de trabajo se ve cómo tienen que luchar contra la diva que va a hacer una ópera pero que no le gusta el traje porque, ay, que me hace gorda. Contra la diseñadora que no se le queda como quiere. Con el director que no le gusta al final lo que ha diseñado la diseñadora, Ay, ay, ay. quiere que se lo cambien. Está muy bien, los problemas que Y tiene. todo a contrarreloj. Exacto, porque son todos los aspectos que tiene el cine o el teatro o la ópera, que siempre, digamos, lo que para la industria creen que es menos importante, esto lo explica también mucho, tú lo sabes muy bien, los compositores de música de cine, que en muchas ocasiones han terminado la película y le dicen, oye, te paso un negativo de la película o un de eso, una prueba, mírala y hazme una banda sonora para pasado mañana, ¿no? Esto lo saben mucho. Por eso los grandes compositores, cuando les llama un director, le dicen, bueno, yo quiero primero leer el guión, segundo ir algún día de rodaje, tercero que ver ya los pequeños fragmentos que tengas de lo rodado y entonces empezaré a pensar qué tipo de música, te la enseñaré primero a ti para que haya concordancia entre director y Sí. compositor, pero hay esto, ¿no? Entonces, a mí la película me hace un homenaje precioso. Es decir, yo creo que todos recordaremos la de François Truffaut, que es una película fundamental, pero es que a mí esta me es entrañable por el Ujú. homenaje que da a este tipo de personajes anónimos. En el cine hay muchos anónimos. Ni te explico, la Sí, gente cuando ve esos títulos al sí, final de la los película tan créditos. largos que piensa, uy, qué aburrido. Sí, pero si no hubieran, perdona, si no hubieran conductores, si no hubieran maquilladoras, si no hubieran todos los del vestuario que tienen que ajustar los vestidos en la ópera, en el teatro, en el cine, cuando se empieza ya el rodaje Y del, hasta los de los bocadillos. exacto, no, no, pero es que es importante, el Sí, que sí, sirve los cafés, los conductores de los coches, tanto para llevar a las actrices o a los actores como para traer la comida, para traer sí. los aparatos que faltan en un momento determinado. Entonces, tenemos culturalmente, y yo creo que más de una persona que me escuche, hoy que me parece que estoy mucho más tranquilo y no voy a soltar exabruptos, estar de acuerdo conmigo que a veces solamente vemos lo que le pasó al pobre Titanic, que solamente vio la punta del iceberg, ¿no? Sí. Y el iceberg, para poder ver a esa punta, quiere decir que es muy grande lo que está escondido en el fondo del mar. Para que salga una punta de un iceberg, tiene que haber mucha masa Sí, helada casi, abajo. casi un Y eso, continente. exacto. Y eso pasa lo mismo en cualquier actividad creativa. Sí. Porque también decimos, bueno, sí, la literatura, y ahora me voy por el cerro de las ramas de la literatura. Tú te pones delante de un ordenador o en un papel blanco, vas escribiendo con el boli, con la pluma, con el teclado. Sí, pero después, este libro, para que lo puedan leer otras personas que no sean los más cercanos, porque tú les envíes a través de Internet el manuscrito, Una tiene prueba. que ser editado. Y entonces, ¿qué entra? Entramos ya en esa base del iceberg, y es que necesitas editores, necesitas una editorial que publique, que los libros, el papel, el diseñador, los Corrector de correctores, estilo. y después la distribución, que son los distribuidores de libros y después las librerías. Y finalmente el consumidor, que es igual que el espectador de cine. El lector que entra en una librería no es más que el espectador que entra en una sala de cine o el espectador que entra en una sala de teatro, ¿no? O el espectador que se pone delante de televisión a ver una serie. Es decir, la punta del iceberg siempre es engañosa. Hay que mirar un poco el volumen que tiene eso que acompaña al iceberg, ¿no? Para mí es un peliculón, ya te digo, yo la recomiendo absolutamente, creo que gustará, como se dice de forma tonta, tanto a las mujeres como a los hombres, porque no creo que sea una película ni de hombres ni de mujeres, es una película de seres humanos, de sentimientos, de emociones, de qué importante es la comunión cuando se trabaja y el trabajo que se hace se quiere, ¿no? Yo pienso que es importante en un momento, y estarás de acuerdo conmigo, en que el trabajo cada vez está menos valorado. Es decir, el trabajo cada vez parece como si trabajar sea un castigo de Dios. Y quizá muchas veces puede serlo si no tienes esa vocación de ese trabajo que te ha tocado en la vida. Pero objetivamente también hay el esfuerzo personal de decir, bueno,
yo hago un trabajo que no me realiza, por utilizar el concepto de la realización de Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero si lo voy a hacer bien, lo mejor que sé, hoy me voy a sentir realizado. Entonces, yo creo que la pérdida de valores está en eso, en que no valoramos el hecho de que poder hacer un trabajo, poder trabajar en lo que sea, tiene que ser un orgullo, para mí, ¿eh? Me puedo equivocar, pero yo lo veo así. Pero bueno, vamos con otras películas, porque hay otra película también para mí preciosa, que se titula Breve historia de una familia. Bueno, vamos, Breve historia de una familia es una película chino, me parece que es chino-danesa. Está, me parece que está Dinamarca también es de estas curiosidades que dices, ¿cómo es posible que una película china haya hecho una historia con Dinamarca? Bueno, ya sabemos que a veces digamos que las funciones del cine son muy raras, ¿no? Las historias del cine son muy raras, ¿no? A veces hay historias que no sabes por qué, pero bueno. La película está dirigida por un señor que se llama Jian Xilin, dura 1 hora 39, es una producción, como decía, perfectamente china y Dinamarca de 2024. Dura muy poquito, 1 hora 39, pero es una película, fíjate, a mí al principio me recordaba el personaje de ese amigo de un muchacho de una familia, digamos, rica en China. El padre me parece que es médico y la madre me parece que recuerdo que era azafata, con lo cual viven en un lugar muy bonito, una casa muy bien puesta, que tienen un hijo que se llama Wei, que es un hijo, digamos, hijo único. A ver, que quien me escuche no se me enfade si es hijo único, pero es cierto que, y esto se dijo en una película y en un famoso libro, el tema del príncipe, ¿no? El hijo único, en cierta medida, en un momento determinado se siente el príncipe, se siente que todo el mundo, que es la familia, padre y madre, si hay más parientes, pues más parientes, abuelos o tíos, giran alrededor de él. Este es el personaje de Wei, que tiene un amigo que se llama Zhuo, es un chico tranquilo, es buen estudiante, con el que curiosamente hace amistad, pese a que hay al principio, digamos, un encuentro con cierta violencia, ¿no? Mm. Pero este chico llega a la familia y la familia de forma como muy natural digamos, lo acoge con cariño, ¿no? Es una película que a mí, como decía al principio, me recuerda mucho las historias de la Patricia Highsmith, de ese personaje que quiere ser otra persona, ¿no? Que quiere invadir la personalidad de otra Sí, persona. el Porque suplantador hay de un momento, identidad, sí. exactamente, porque hay un momento en que parece como si el chico este nuevo, este amigo de Wei, Mm. caiga mejor a la familia que el propio hijo, ¿no? Empezando por Exacto. la madre. Pero claro, a través de la historia, de ahí la buena historia del guión y de la dirección de Xiang Jilin, es que evidentemente tiene una razón de que de repente ese nuevo muchacho que aparece en la familia se ha acogido casi como un segundo hijo. No sé si estás de acuerdo, tú que has visto también la película, ¿no, amor? Ujú. Sí, sí, me ha encantado, ¿eh? Además, ya he hecho un perfil psicológico de la película que cuando la hayan visto los espectadores, lo pueden consultar en Ágora de Ideas porque he estado ahí desgranando y los mensajes que tiene esta película. ¿Cuáles son para ti? ¿Me haces a mí 5 céntimos? 5 céntimos. Bueno, es que parece que incluso el personaje no esté vivo, uno se lo llega a plantear. El hijo de la familia adinerada está Sí, vivo, es un fantasma. ¿Quién es este chico? Y luego, pues muchos perfiles, ¿no? La madre, pues nota esa ausencia, esa angustia de haber perdido, de no haber tenido más. Incluso ya apunta que tuvieron un aborto porque en aquellos años se prohibía, ¿no? China prohibía tener más de un hijo. exacto, Y exacto. Es que ahí entonces está también. la familia Ahí, está como muy condicionada por esa imposición, ¿no? De tener un solo hijo que durante la película uno se plantea si está vivo o está muerto.
Y el chico que se añade, por así decirlo, que está ansioso por pertenecer a una familia con una posición económica muy elevada, con unos estudios, con una forma de hablar muy más, ¿cómo decirte?, más educada, más polite, ¿no? Que se dice en inglés, pues es como que está ansioso por alejarse de su familia original, que su mamá ha desaparecido, ¿no? Murió, y su papá, pues ya vemos también la trayectoria, porque sucede un hecho bastante dramático. Pues es eso, las necesidades, las angustias, los deseos, que a veces los deseos son eso, pertenecer a otra clase social para alejarse de la primigenia, ¿no? Y digo, tiene muchas, muchas cosas. Incluso hay una escena a que los espectadores tienen que prestar atención, de una espina de pescado. Y ahí lo dejo. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí. Me parece interesante eso que dices, que en qué medida el personaje del hijo pudiera ser un fantasma. No, yo creo que es real, yo creo que es real. Lo que explica también es cómo las familias chinas en aquella época en la que no se podía tener más que un hijo, fuera varón o fuera hembra, eh, Bueno, si era pues hembra era peor, ¿eh? ¿perdón? Que si era mujer era peor, ¿eh? Sí, incluso abortaban antes si sabían ya que el sexo, sí, sí. Sí, porque evidentemente lo que querían eran hombres en aquel momento, bajo el maoísmo. La película es muy interesante, igual que lo es Black Dog, que es otra película china, también china, es un drama, pero un drama muy interesante. Hay que pensar que en China, como veíamos a la deriva, los Juegos Olímpicos de Pekín fueron muy importantes, fueron muy importantes. Y la historia de Black Dog pasa justamente días antes de cuando se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Pekín, en una localidad cercana al desierto de Gobi, al norte de China, donde regresa un muchacho que ha estado en la cárcel por un asesinato, pero es que resulta que este muchacho pertenecía a una banda de mafiosos. Curiosamente, fíjate tú, una banda cuyo mandatario es el director y actor Chia Sang-ke, que es el mismo director de A la Deriva. Fíjate que la película se une con A la Deriva, utilizando no solo el director de A la Deriva como actor, sino también por el hecho de que también allí se toca, aunque sea a lo largo de 20 años, el tema de los Juegos Olímpicos y su importancia. Y es la historia de la relación de este joven, eh, que se llama Lang, que es un ex convicto que regresa a la ciudad y que para poder seguir disfrutando de esa libertad tiene que hacer, digamos, trabajos comunitarios y lo ponen en un equipo que persigue a los perros. Si tú has visto también la película, creo que la has visto, empieza con pues, lo que se puede llamar una estampida de perros, ¿no? En que ves que de repente por el margen derecho de la pantalla aparecen, pero como si fueran bisontes, ¿no? Una cantidad de perros increíbles que llegan hasta una carretera donde en aquel momento va a pasar un autocar pequeñito, no demasiado grande, y que se vuelca. Y a partir de ahí empieza la historia con ese muchacho bajando de ese autocar, etcétera, etcétera. Yo creo que la dirección de Juan Hu, que creo que es su primera película, estamos ante una ópera prima, es magnífica. Y después aparece ese galgo negro, ese perro negro, con el que nuestro protagonista, con el que Lang se siente identificado, porque en el fondo es también, por decirlo así, un proscrito. Sí, Porque un claro, alter ego. exacto, es el alter ego, muy bien dicho desde ese punto de vista psicológico, veo que a ti te va la psicología, ¿eh? Es el alter ego, por lo tanto se siente muy identificado y vemos como al principio cada uno marca territorio, ¿te acuerdas? Cada uno se pone en un rincón marcando territorio como marcan los machos del territorio, no voy a explicar nada más porque supongo que muchos ya lo entienden, y a partir de ese momento él que ya toma conciencia de que, como tú has dicho, el perro es su alter ego. Y entonces se siente perfectamente con ese perro y, claro, poco a poco entran en contacto y se van haciendo amigos, por decirlo así, hasta que terminan, pues evidentemente el uno en el otro, por decirlo así. A mí me parece una película extraordinaria. Sería un poco una metáfora sobre en qué medida a veces la soledad te la soluciona un animal, un ser vivo. No tiene por qué ser un ser humano o una planta. Es decir, en qué medida los seres vivos buscamos seres vivos. No solamente buscamos seres de nuestra propia, digamos, naturaleza, como serían entre humanos, sino puedes buscar esa compañía y esa proyección de tu humanidad y de tu existencia a través de otros
seres vivos, como puede ser, ya digo, una planta o un animal. No sé si mi idea puede ser un poco rebuscada, pero yo la veo así. A mí me parece que es correcta esta forma de entender que la vida es un misterio. Por lo tanto, tenemos que aceptar que las reacciones que tenemos siempre son difíciles de entender, ¿no? Vaya, en fin. Tres películas, por lo tanto, muy serias: Diamanti, eh, Breve historia de una familia y Black Dog. Y ahora vamos con una comedia, porque las comedias también son muy interesantes. Vamos a ver, ¿qué haríamos si nos riéramos un poco en los momentos de dolor, en los momentos de depresión, en los momentos de que, bueno, pues no, las cosas no te salen como tú quieres, en el momento en que alguien pues no te trata como tú esperas, en que, bueno, has perdido algo, o algún objeto que te interesaba, o te has enemistado con alguien con el que te sabe mal? Vamos a hablar además de remakes, porque curiosamente la película sentimental del Cesgay ha tenido dos remakes. Uno suizo, que lo dirigió una directora, no me acuerdo ahora el nombre, y otro francés, que es el que ahora llega bajo el título de Una cena y lo que surja, que el subtítulo era E plus et si finés. No es lo mismo, pero bueno, está bien hecha. Dura 77 minutos. Tú me parece que también la has visto, ¿no? Sí, sí, ella, ¿Te la divertiste o actriz, no? La pregunta del millón es, ¿te divertiste o no? sí, sí, un poco, no demasiado, ¿eh? No demasiado. Bueno, yo creo que No demasiado, pero sí, estaba súper entretenida, eso sí. los cuatro actores están muy bien, que son Bueno, la actriz esta que tengo ahora mismo en pantalla es... Isabel Carré es una gran actriz, sí, 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 sí. Bernard Campar, que es el que le da, digamos, la También, réplica, que es su marido, también lo hace muy bien. Hay un momento que tiene muchos redaños para hacer lo que hace. Y después aparecen los vecinos de arriba, que son Julia Fauré y Pablo Paulí. Estos cuatro se reúnen en una cena que organiza el personaje de Isabel Carré, porque son unos vecinos que han llegado hace poco. Y ella quiere pues tener buenas relaciones con los vecinos, como ocurre en tantos, digamos, edificios de vecinos, donde, bueno, se intenta que haya buenas relaciones para que no sí, lo puedan que haber pasa es que el roces. marido está un poquito harto del ruido que Bueno, hace. el marido no le gusta hablar de eso porque el matrimonio en cierta medida está viviendo un momento, digamos, no digo de Sí, tensión, pero sí de que algunas cosas sí, no fluyen como fluían antes, ¿no? Entonces la llegada de estos dos, que son más jóvenes además, que están más jóvenes en su relación de matrimonio, etcétera, etcétera, pues empieza a provocar una serie de cosas, de ahí que se titula en español Una cena y lo que surja. Si alguien ha visto Sentimental, de Cesgay, pues sabrán que lo que surge va más por ese campo de lo erótico, de lo sensual, que no por el campo de la reflexión o de la discusión política o ideológica o religiosa, ¿no? No es una película que plantee, como otras que se han hecho también a partir de escenas, que se plantea el hecho de que lo que se habla es de temas serios, ¿no? Aquí no, aquí lo que se habla es de la sexualidad sí, y es lo que hace reír. A mí me pareció muy correcta, creo que es un remake de esos que no avergüenza. Ya sabes que hay remakes que dicen por qué se ha hecho y otros como son de historias también, digamos, bastante sencillas o bastante naturales, tampoco molesta. Sí, me molesta que hagan un remake de, no sé, de cualquier obra clásica maestra. De esta película, yo supongo que Cesgay hay muy contento porque le habrán me pagado derechos de encantó. autor. Con lo cual, cuantos más remakes para el cine español a niveles económicos para cada productora o cada director, si es que cobra su porcentaje, mejor, ¿no? O guionistas. Y tanto da que te lo hagan en Dinamarca, en China, en Estados Unidos o en Francia. Con lo cual, yo creo que con esto ya podemos Sí, cerrar. nos queda menos de un minuto. Eran las cinco películas que queríamos hablar, con lo cual ya lo saben. Tres para mí indispensables, lo de Fórmula 1, bueno, o F1, la película, lo que he dicho, y esta, pues para pasar un rato, Sí, 77 tanto. minutos. Es que te vas, te tomas un café, entras y te puedes volver a tomar otro café al cabo de 77 minutos. O sea que rápido. Gracias, amor, de Bueno, por estar aquí y muchas hasta la gracias. Quedamos para el día 14, ¿vale? próxima. 14, sí señora, que hay bastantes estrenos e interesantes también el día 11. Venga, pues perfecto.